Bueno, pues muy buenos días a todos y a todas. Y en primer lugar, feliz año nuevo y gracias por acudir a esta rueda de prensa. Un año más queremos ofrecer al conjunto de la sociedad extremeña los datos anuales que confirman la muy positiva evolución de la energía solar fotovoltaica en nuestra región. Tomando como base los datos que publica Red Eléctrica de España, podemos afirmar que Extremadura continúa valorizando su potencial y sus recursos y por tercer año consecutivo lideramos el despliegue fotovoltaico en España, volviendo a batir marcas. A 31 de diciembre, nuestra región disponía de 5.165 megavatios de potencia solar fotovoltaica puestos en servicio. Extremadura, por tanto, se consolida como motor fotovoltaico de España, ya que los 5.165 megavatios suponen el 27% del total nacional. Según estas cifras, seguimos siendo la primera comunidad autónoma con potencia instalada con más de 1.000 megavatios de diferencia sobre la segunda. Red Eléctrica indica en su web que el año pasado se instalaron 1.298 megavatios nuevos en nuestra región con 23 nuevas plantas. Estos 1.298 megavatios nuevos instalados en nuestra región el año pasado suponen un notable crecimiento interanual del 33,6%. Por tercer año consecutivo conseguimos y superamos el objetivo anual de poner en servicio en torno a 1.000 megavatios nuevos. Otro hito a tener en cuenta es que del total de nueva potencia solar fotovoltaica desarrollada en España en 2022, que son 3.828 megavatios, el 34% se ha instalado en Extremadura. Seguimos siendo un destino preferente de inversión energética. En un escenario energético convulso, desde Extremadura estamos contribuyendo de manera destacada a asegurar la soberanía energética de España y de Europa, poniendo en servicio en torno a un 5% de toda la potencia renovable que se instala anualmente en la Unión Europea. Ahora bien, he de reseñar que nuestro propio registro nos indica que a estas 23 nuevas plantas deben añadirse otras 8 instalaciones puestas en servicio en 2022 con una potencia autorizada de 165,3 megavatios y que están pendientes de contabilizarse por parte de Red Eléctrica. En conjunto, en 2022 se habrían puesto en servicio 1.463 megavatios, existiendo, por otra parte, otros 208,5 megavatios ya construidos en 8 plantas y que se van a poner en servicio próximamente. En resumen, y de esta forma, las plantas construidas y la potencia solar fotovoltaica instalada a día de hoy en Extremadura ya sobrepasa los 5.538 megavatios en 39 nuevos proyectos. La fotovoltaica se consolida como la primera fuente de energía limpia en Extremadura. En nuestro parque generador fotovoltaico instalado alcanza hoy el 49,7% del total instalado. En apenas 3 años, la presencia de la solar fotovoltaica se ha multiplicado por 5, pasando desde el 10% que representaba en 2018 hasta casi la mitad que representa actualmente. La potencia solar fotovoltaica en Extremadura ya supera ampliamente a la suma de las potencias hidráulica y nuclear instaladas. Actualmente existen 186 plantas fotovoltaicas puestas en servicio de más de 1 megavatio de potencia instalada, localizadas en 93 municipios y ocupando en total 14.942 hectáreas, apenas un 0,36% del territorio regional. De ellas, solo 8 tienen una potencia superior a 50 megavatios. De las 23 nuevas plantas que se han contabilizado como conectadas al sistema eléctrico el año pasado, 14 con una potencia de 526,6 megavatios están construidas en la provincia pacense
y las restantes 9, con una potencia de 770,9 megavatios, se ubican en la provincia cacereña, destacando la entrada en funcionamiento de la planta Francisco Pizarro con una potencia instalada de 480 megavatios. Las plantas que se han puesto en servicio en 2022 han conllevado una inversión estimada superior a los 900 millones de euros. En términos de empleo, podemos hablar de indicadores, yo diría, muy positivos, como son los 1.029 contratos directos a instaladores de placas solares en 2022. Estos contratos se unen a los más de 4.600 ocupados que, según la EPA, mantiene el sector del suministro de energía eléctrica y a los que habría que añadir el efecto tractor que las instalaciones fotovoltaicas producen en sectores como la construcción, el transporte o determinados servicios. Y, por supuesto, no podemos dejar de incidir en los ingresos fiscales que los ayuntamientos obtienen y que estimamos en 2022 en torno a los 13 millones de euros, que están contribuyendo a sanear las arcas municipales y a financiar además proyectos que cambian positivamente muchos pueblos y ciudades, generando riqueza colectiva. La nueva potencia en 2022 implica generar energía limpia suficiente para abastecer a 870.000 hogares al año, evitando la emisión de 615.000 toneladas de CO2 anuales. La expansión renovable en general y la fotovoltaica en particular se están mostrando como la mejor arma para combatir el cambio climático y generar oportunidades de empleabilidad. Por otro lado, y junto a lo ya puesto en servicio, en estos momentos existen 166 proyectos fotovoltaicos adicionales, como digo, a los puestos en servicio que tenemos en cartera, que cuentan con punto de conexión, con viabilidad para conectarse a la red y que hacen un total de 4.239,36 megavatios. De estos 166 proyectos, 28 tienen iniciadas las obras con una potencia de 615,3 megavatios. Además, existen 74 proyectos con una potencia total de 2.213 megavatios que ya hoy cuentan con todas las autorizaciones y que están pendientes a que sus promotores decidan iniciar las obras. Y, por último, existe una cartera de 64 proyectos con una potencia de 1.410,79 megavatios que se encuentran en una fase inicial, están iniciando la tramitación de cara a la obtención de superar los trámites ambientales y, por tanto, posteriormente obtener las autorizaciones administrativas correspondientes, o al menos culminar los procedimientos correspondientes. Frente a la crisis energética, desde Europa nos demandan acelerar la implantación de renovables respetando los procedimientos ambientales. Extremadura está cumpliendo esta prioridad estratégica sin necesidad de atajos, sin frenos burocráticos y sin cuellos de botella. Como ustedes saben perfectamente, el Gobierno de España en junio del 2020 adoptó medidas para el desarrollo ordenado de las energías renovables ante el elevado número de solicitudes presentadas en el conjunto de España. Por ello, reguló las condiciones de los proyectos para mantener el acceso y conexión a las redes en función del cumplimiento de sucesivos hitos administrativos. Es decir, si estos hitos no se cumplen en fecha, el punto de conexión se pierde y, por tanto, el proyecto pierde su viabilidad. Estas son las reglas del juego actualmente que se han establecido por parte del Gobierno de España, por el Ministerio para la Transición, para evitar dilaciones en el proceso de transición energética nacional y también para minorar movimientos especulativos con estos derechos de conexión. Bien, pues para la mayor parte de los proyectos que han contado con acceso y conexión en los últimos años en España, se identifican dos fechas especialmente importantes porque se encuentran ligadas al trámite ambiental: el pasado 25 de septiembre y el próximo 25 de enero, es decir,
el conjunto de proyectos afectados por estas dos fechas tenían que culminar el trámite ambiental en ese momento, el 25 de septiembre para un conjunto de proyectos y el 25 de enero para otro conjunto de proyectos. Bien, pues a este respecto, en Extremadura, el conjunto de proyectos afectados por estas dos fechas asciende a 194 proyectos, con una potencia total de 8.656 megavatios. Vamos por partes. En nuestra región, el 25 de septiembre cumplía un primer hito para superar el trámite o para culminar el trámite ambiental para 46 proyectos con una potencia de 3.345 megavatios. Bien, todos ellos culminaron el trámite ambiental en fecha. En cuanto a estos 46 proyectos, en el marco de las competencias autonómicas, de los 38 proyectos tramitados, 33 con 1.327 megavatios obtuvieron declaración de impacto ambiental favorable y en 5 instalaciones con 157 megavatios la declaración fue desfavorable. Y en el marco de las competencias estatales, 8 proyectos con 1.861 megavatios de proyecto obtuvieron la valoración ambiental favorable antes de esa fecha. Bien, con respecto al plazo que cumple el próximo 25 de enero, son 148 los proyectos afectados en Extremadura con una potencia total de 5.311 megavatios. 148 proyectos. Bueno, pues de los 148 proyectos, 147 ya han culminado el trámite ambiental y con resultado positivo. El que queda es uno que cuya competencia corresponde al Ministerio, al Gobierno, al Ministerio para la Transición y, según nos comentan, se resolverá en los próximos días. Con respecto a estos 148 proyectos, de los cuales, como digo, 147 ya se han resuelto, en el marco de las competencias autonómicas, un total de 139 proyectos con una potencia instalada de 3.158 megavatios han superado favorablemente el trámite ambiental, es decir, todos los proyectos afectados por este hito y esta fecha culminaron el trámite ambiental con resultado favorable. Y en el marco de las competencias estatales, otros 8 proyectos con una potencia de 1.823 han obtenido valoración favorable y uno, como decía al principio, queda pendiente de resolución, la esperamos en los próximos días. En conjunto, 193 de los 194 proyectos ubicados en Extremadura hoy han culminado el proceso de evaluación ambiental en el periodo establecido, en el plazo establecido. Como digo, el que queda será resuelto en los próximos días dentro de plazo, según informaciones que nos traslada el Ministerio. De ellos, de estos 193 proyectos, 188 evaluados con 8.169 megavatios de potencia han obtenido el visto bueno ambiental, es decir, el 97% dispone de declaración de impacto ambiental favorable. Con esto se pone de manifiesto el cumplimiento administrativo en plazo de los expedientes que tramitamos, que gestionamos, tanto desde la Junta de Extremadura como desde el Gobierno de España, en estrecha relación y en coordinación con las empresas promotoras que invierten en nuestra región, a las cuales tengo que agradecer ese interés que manifiestan y, desde luego, el intenso trabajo desarrollado en todos estos meses. Un trabajo, como digo, compartido y bien hecho, que da resultados, como estamos viendo, tangibles. En Extremadura, por tanto, y como conclusión, no habrá incumplimiento de los hitos marcados en esa reglamentación nacional. En definitiva, progresamos en la descarbonización de nuestro mix energético mediante una transición energética en armonía con el territorio, impulsando un desarrollo sostenible que cumple los más altos estándares de integración y respeto a la biodiversidad.
La disponibilidad de energía limpia y a un coste muy razonable está provocando un efecto arrastre sobre otros sectores económicos. Basta fijarse en la evolución imparable del autoconsumo. 2022 ha sido un año de eclosión también en la autogeneración de energía solar. En 2022 se han autorizado 5.275 instalaciones con una potencia de 46 megavatios, es decir, un 345% de instalaciones más que el año pasado y, por tanto, acumulamos hoy un global de 7.052 instalaciones de autoconsumo que suman un total de 75 megavatios de potencia instalada. En particular, esta revolución del autoconsumo está representando una importantísima carga de trabajo para muchas pymes extremeñas. La cadena de valor industrial de la fotovoltaica está desarrollando en Extremadura un importante ecosistema circular que esperamos pronto se vea completado tanto en la producción como en el reciclaje. Además, el despliegue renovable en Extremadura favorece, como sabéis, la reducción de costes energéticos porque la energía solar sigue siendo la energía más barata. Y esto resulta especialmente significativo en un mercado energético español que en 2022 alcanzó niveles de precio altos por la crisis derivada de la invasión de Ucrania. Ahora, como vemos, están algo más moderados. Como nos pide Europa, la Junta de Extremadura va a reforzar su apuesta política para intensificar el despliegue renovable. Nos interesa para continuar dinamizando nuestra economía y también porque, frente a la emergencia climática, 2022 ha sido el año más cálido de la serie histórica. Por tanto, el tiempo apremia y las energías renovables son nuestro mejor aliado. En conclusión, en 2022, Extremadura mantiene su pujanza con 5.165 megavatios puestos en servicio. Por tanto, continuamos a la cabeza de la instalación de energía solar fotovoltaica en España. De facto, ya hemos superado los 5.836 megavatios. El 27% del total de megavatios de tecnología solar fotovoltaica de España se ubica en Extremadura. 1 de cada 3 nuevos megavatios fotovoltaicos instalados en nuestro país lo hizo en Extremadura. Extremadura gana en relevancia en el panorama nacional del sector energético. Otros aspiran a lo que nosotros ya hemos conseguido. Y esto no solo en fotovoltaica. La eólica va a duplicar su presencia en 2023 con 59,5 megavatios añadidos y la biomasa va a lograr en Logrosán un nuevo hito con 49 megavatios instalados. Para los próximos meses las expectativas siguen siendo francamente muy positivas, pero no olvidemos que estamos en una carrera de fondo y que tenemos que seguir avanzando y trabajando sin pausa con la vista puesta en el medio plazo. Por último, me gustaría volver a destacar que el aprovechamiento de un recurso endógeno como es el sol nos está aportando una clara ventaja competitiva en términos de atracción de inversiones y de impulsar el desarrollo industrial de alto valor añadido. Solo me queda felicitar por estos logros a las empresas, a los trabajadores que hacen que Extremadura siga liderando la instalación de la energía más verde y sostenible en este país y también a los alcaldes y alcaldesas que apoyan, entienden y quieren este desarrollo en sus términos municipales. El despliegue renovable, por tanto, supone una garantía de futuro para nuestra región. Por mi parte, nada más. Si hay alguna pregunta que queráis plantear, estoy a vuestra disposición. Disculpad si han sido muchos números. Hemos intentado daros un resumen para que lo tengáis a disposición fácilmente.
Sí, nos repasaremos luego las notas. Muy buenos días, consejera. Son 3 preguntas. Si parece, pues se las formulo por separado. Por un lado, supongo que no ha visto, después de lo que ha explicado, que no habrá ningún inconveniente en este año 2023 en superar esos 1.000 megavatios instalados, que es el objetivo cada año, ¿no? Nuestra previsión se mantiene. Se mantiene. De hecho, en el año 2022 la hemos superado con creces, pero preferimos ser prudentes y mantener ese objetivo de instalar 1.000 megavatios también en el 2023. No sé si conoce el dato. Estamos hablando siempre de la potencia instalada de las distintas tecnologías, pero ¿cuántos gigavatios hora ahora mismo produce cada una? Me refiero, ¿se produce más ahora por fotovoltaica que por la nuclear y que por hidráulica? ¿Cómo están todas? Tenemos que esperar al balance. Estos balances los ofrece Red Eléctrica y hasta que no estén los datos y los informes consolidados no tenemos esa información a disposición. Tendremos que esperar quizás un par de meses para tener esa información. Pero por cantidad probablemente es la nuclear ahora mismo la que más produce. Pues la nuclear, hay que tener en cuenta que la nuclear produce las 24 horas del día. La solar fotovoltaica, hasta que el almacenamiento no esté implantado definitivamente, pues produce en el horario diurno. La termosolar, las que tienen almacenamientos, tienen unas horas de almacenamiento adicional al diario. Y la última, por mi parte al menos, contiene los presupuestos el proyecto de autoconsumo en los colegios de Extremadura. No sé si nos puede indicar alguna novedad ahí en eso. Pues sí, la verdad es que estamos trabajando, ahí hemos incorporado de una manera muy intensa los trabajos a la Agencia Extremeña de la Energía. Estamos trabajando para que hagan los análisis y los estudios adecuados y se ponga en marcha ese despliegue de instalaciones de autoconsumo en los colegios y también en los institutos de Extremadura. Buenos días, consejera. Más de datos. Ha hablado de 900 millones en inversión, 1.029 contratos de instaladores de placas solares, 4.600 ocupados según la EPA. No sé si tiene el dato de cuántos empleos se crearon en la construcción de las plantas en 2022. Ahora mismo no, lo podemos estimar. El dato que se dio el año pasado por esta fecha eran 5.000. No sé si estaríamos en esa línea o... Esto es superior, puesto que hemos instalado algo más, pero aproximadamente esa cifra. Vale. Según informa aquí, hay todavía con conexión para capacidad para 4.000 y pico megavatios. No sé, dentro de la planificación eléctrica, ¿dónde se situaría el cuello de botella? Es decir, siguiendo en este crecimiento, introduciéndole ahora la eólica y la biomasa, bueno, que sean menos, ¿hasta cuándo tendríamos asegurado conexiones de Extremadura si no se cambia los suministros de red eléctrica? ¿2027, 2028? ¿Hasta cuándo? Vale. Una cuestión importante. Bueno, estamos hablando de 4.000 y pico megavatios que ya tienen punto de conexión y que irán evolucionando administrativamente en los distintos pasos que tienen que cumplir, ¿no? Que tienen que hacer en los procedimientos. Como sabéis, a principios, en marzo del 2022, se aprobó una nueva planificación de la red de transporte de energía eléctrica, se publicó en el mes de abril y ahí, en base a esas nuevas infraestructuras planificadas, en el 1 de julio del 2022, Red Eléctrica aflora las capacidades nuevas de evacuación en base a esas nuevas infraestructuras de red planificadas. La mayor parte de las infraestructuras planificadas en base a esa nueva planificación 2021-2026 se encuentran ahora mismo sometidas a concurso de capacidad, excepto 2 nudos, nudo de Zarzón y el nudo de Carmonita. Bueno, en el conjunto de esas nuevas infraestructuras planificadas, aproximadamente a Extremadura se le asignan del orden de los 10.000 megavatios solares fotovoltaicos y del orden de los 12.000 megavatios para potencia para biomasa y para termosolar. Eso es nuevo, además de lo que ya tenemos puesto en servicio y además de esos 4.000 y pico megavatios que tenemos con punto de conexión. Nuevo totalmente, es decir, además de los 5.800 que ya tenemos instalados,
además de esos 4.100 y pico que tenemos con punto de conexión, bueno, pues además de estas dos cuestiones, además tenemos casi 10.000 megavatios para poder seguir desarrollando nuestro potencial solar fotovoltaico en Extremadura. Bien es cierto que no está abierta esa posibilidad para que las empresas puedan solicitarlo. Es decir, tienen que ir celebrándose los concursos y en base a una concurrencia competitiva pues se irán otorgando esas nuevas capacidades, como digo, hasta 10.000 en solar fotovoltaica, hasta 12.000 en biomasa y termosolar. Bien es cierto que nuestro potencial es inmenso. Yo diría que es inmenso nuestro potencial, nuestro recurso solar es inmenso. No en vano ya ha anunciado el Ministerio para la Transición que al comienzo del 2023 se va a iniciar un nuevo proceso de planificación, uno para modificar la planificación a Horizonte 2026 para introducir pues, novedades que tienen que ver sobre todo con el suministro eléctrico, a las necesidades industriales nuevas que están surgiendo, y por otro lado inicia también un proceso de nueva planificación 2024-2029, planificaciones ambas dos en las que ya estamos trabajando de una manera intensa, para plantear nuevas infraestructuras y para plantear la necesidad de seguir ampliando nuestras capacidades de evacuación y nuestras nuevas infraestructuras para seguir conectando desarrollos industriales con los que hoy estamos trabajando. Sí, yo quería preguntarle, porque todo esto es la fotovoltaica que está puesta para generar energía eléctrica, el suministro nacional. Aparte, habría que contabilizar también las fotovoltaicas que están vinculadas a proyectos industriales, como por caso, por ejemplo, la fotovoltaica que se tenga que hacer para la fábrica de diamantes o eventualmente la de Navalmoral. O sea, esas son aparte a todo esto porque esas no van a verter a la red, ¿no? También están en marcha, vinculadas a los grandes proyectos, etcétera. Efectivamente. Y también quería preguntarle, aparte de todo esto, como vemos la infraestructura de evacuación es crítica para facilitar el desarrollo de toda esta tecnología, quería preguntarle por el tema del hidrógeno. Se ha aprobado el decreto esta semana, el Consejo de Gobierno, para facilitar en fin, el desarrollo, el despliegue de toda esta tecnología, y se aprobó el H2Med por parte de la cumbre a 3 países, Portugal, Francia, España. El eje 2, el ramal de evacuación, pasa por Extremadura, lo recorre de sur a norte, también hay un vial que viene desde Puerto Llano. No sé si en fin, podía informarnos un poco en qué punto de desarrollo o cómo afecta eso a Extremadura, cuántos kilómetros serían, plazos para inversión, en fin, todo lo que nos pueda decir de cómo nos afecta a Extremadura el H2Med y si hay alguna previsión de cuándo se podría empezar con esa obra. Me vas a permitir, te agradezco mucho la pregunta, que además es muy interesante y además obedece a esa información que tú trasladas y que tú compartes, obedece a un trabajo intenso que llevamos haciendo desde principios de año, tanto con el Ministerio como con Enagas, que es la que está liderando el despliegue de las nuevas redes de hidrógeno en España, no solamente la interna, sino las conexiones con Europa, tanto con Portugal como con Centro Europa. Me vas a permitir que te pida, que os pida que esperemos unos días, porque en los próximos días vamos a poder ofrecer mucha más información, mucho más detalles en relación con las previsiones del despliegue del hidrógeno, de las plantas de producción de hidrógeno en Extremadura y de la infraestructura del sistema gasístico en Extremadura, precisamente para atender esa producción de hidrógeno. Sin duda, la aprobación, el pasado Consejo de Gobierno, de ese decreto ley no es baladí. Forma parte de esa planificación, como digo, sobre la que estamos trabajando desde principios de año. Yo creo que supone un espaldarazo a todo el aprovechamiento de nuestros recursos endógenos, el recurso solar para producir hidrógeno, formando parte de esa estrategia nuestra de no solamente atraer inversiones en esas plantas de producción de hidrógeno, sino también en esa estrategia de atracción de cadena de valor industrial
que buscan no solamente la energía eléctrica barata, como es la energía solar fotovoltaica, la más barata, sino que buscan la producción del hidrógeno verde, y la forma más barata de producir hidrógeno verde ahora mismo se acerca mucho el hidrógeno renovable, hidrógeno a partir de solar fotovoltaica. Pero no solo eso, es que la hidrólisis que se produce como consecuencia de la ruptura del H2O, del agua, se produce hidrógeno, con lo cual también posicionamos a Extremadura en un lugar pues, muy interesante dentro de todo lo que significa la industria del oxígeno y del oxígeno medicinal en concreto. Pero tenemos muchas cosas que contar, porque llevamos trabajando durante muchos meses, muchas cosas muy interesantes, muchas cosas que están dando sus frutos, pero te ruego de verdad, discúlpame, que esperemos unos cuantos días, porque próximamente vamos a poder ofrecer mucha más información al respecto. Esperaremos. Nuestro compromiso es tener una sesión específica para hablar de esto, porque desde luego es una línea estratégica para Extremadura muy interesante, que va a ofrecer muchas oportunidades a nuestra tierra. Consejera, yo le quería preguntar por un tema que ha señalado, que es el tema de la seguridad en el suministro, en concreto en el almacenamiento. A pocos kilómetros más allá de la frontera, Portugal ya está haciendo proyectos pilotos de almacenamiento, también ese proyecto de producción en embalses. Aquí tenemos uno en el de Sierra Brava. Me gustaría saber si parte de esos futuros proyectos van a seguir en esa línea de aprovechar también las láminas de agua para esa producción fotovoltaica. Me gustaría saber en ese sentido cómo estamos y si hay algún proyecto también piloto de ese tipo de almacenamiento aquí en Extremadura. Nosotros ya tenemos proyectos con almacenamiento aquí. Ahí en Romangordo tenemos una solar fotovoltaica que tiene un almacenamiento. Es verdad que el proceso de implantación de almacenamiento todavía en solares fotovoltaicas, en eólicas, las hibridaciones, pues todavía tiene recorrido, pero sí que es verdad también que se están dando pasos, yo creo que muy firmes en esta línea. Nosotros en España fuimos pioneros con almacenamiento, ahora hablo de fotovoltaicas flotantes. Para nosotros es una línea de desarrollo de proyectos, un planteamiento que tiene todo el sentido, que tiene muchísimos beneficios. No solamente lo decimos nosotros, lo dice el Gobierno de España, hay una estrategia nacional, lo dicen las confederaciones. Obviamente, como todos los proyectos, pues hay que encajarlos muy bien, diseñarlos muy bien, seleccionar muy bien el sitio y hacer un buen trabajo. Eso es así como todos los proyectos y tienen que encajar en los territorios. Los proyectos que se están planteando, de la misma manera que se plantean en tierra, se están planteando sobre lámina de agua, sobre dominio público hidráulico y también sobre canales. También tenemos planteamientos muy interesantes sobre infraestructuras de canales. Con ellos llevamos trabajando bastantes meses. Todos estos proyectos necesitan, a no ser que sean un autoconsumo puro, necesitan puntos de conexión a la red eléctrica, independientemente de dónde se implanten. Eso es una cuestión que tiene que ver con lo que he comentado antes. Y como segunda cuestión, yo creo que a tener en cuenta es que al tratarse de dominio público hidráulico no estamos hablando de un terreno privado o de un terreno de un ayuntamiento, estamos hablando de dominio público hidráulico. El Ministerio tiene en tramitación un Real Decreto específico en base al cual pues, se van a poder solicitar y obtener estas concesiones para implantar esas fotovoltaicas, tanto, como digo, en láminas de agua como en infraestructuras de canales. Como digo, bien diseñadas, tienen muchísimos beneficios. Y también le quería preguntar por otro asunto, y es el tema de los proyectos tractor que van asociados a estas plantas. Me gustaría saber un poco el impacto o algunos de estos proyectos tractor que se estén trabajando, porque hay muchos vecinos que ven la parte visible, que es la construcción de esa planta, pero no ven ese proyecto tractor, o a lo mejor no se le ha dado la publicidad correspondiente
ese otro punto, vamos a decir, de riqueza o de generación de riqueza para esas localidades que tienen estas plantas? Bueno, yo creo que hay un mensaje muy importante que debemos dar, ¿no? La construcción de una planta solar fotovoltaica genera empleo. No es verdad que no genere empleo. Genera empleo desde su concepción. No tienen más que preguntar la cantidad de profesionales, ingenieros, arquitectos, profesionales de todas las ramas de la ingeniería y de la arquitectura que se encuentran, y ambientalistas, que se encuentran trabajando en esas empresas de ingeniería, que son las que inicialmente empiezan con los trabajos de diseño de los proyectos. El trabajo en campo, luego el trabajo, es verdad que los trabajos más intensivos en mano de obra vienen con la construcción y luego con la operación y el mantenimiento. Menor, es verdad que es menor. Yo lo asimilo un poco al sector de la construcción, a cuando se construyen los edificios de las viviendas o a cuando se construye una carretera. Son muy intensivos en el prediseño, más bien en el diseño de los proyectos y en la construcción, y luego durante la operación y el mantenimiento, pues el número de puestos de trabajo directos, que ya he explicado que indirectos sí que tiene una trascendencia, pues el directo obviamente disminuye, pero no podemos comparar cosas que son completamente distintas. Sí que es verdad que a todo esto, que todas estas inversiones en renovables que se están produciendo en nuestra región y que es lo deseado por muchas comunidades autónomas en España, que están en ello, que están evolucionando bien, pero lo que ellos están encontrando ahora, nosotros nos lo encontramos en el 2015, por tanto vamos con mucha más holgura en todo el proceso de despliegue. Nosotros hemos dado un paso más, hemos montado una estrategia en todo este despliegue, no solamente las inversiones, como digo, en renovables, que son positivas en sí mismas para la región, por lo que te digo, por la generación y por el impacto en empleo directo e indirecto, desde su concepción hasta su operación y mantenimiento, como digo, positivas en sí mismas, sino que hemos dado un paso más y hemos montado una estrategia de atracción de cadena de valor. Hoy en día, y pongo ejemplos concretos, la fábrica de diamantes, que está en un momento muy maduro, pues tomó su decisión de implantarse en Extremadura, lo ha dicho el presidente de la Junta en multitud de ocasiones, no porque Trujillo sea muy bonito, sino porque verdaderamente ofrecemos una posición muy competitiva, la más competitiva, y que ha formado parte de la toma de decisión de esos inversores que vienen de otro continente, incluso a invertir en Extremadura. De la misma manera, de una manera parecida, esa toma de decisión se ha producido con la fábrica de baterías de Envision, ¿no? Vinculado a esa capacidad que tiene Extremadura, ese potencial, ese recurso endógeno que tenemos con el sol, ese aprovechamiento que estamos demostrando y que la consecuencia directa que tiene es que somos la región que es capaz de producir energía eléctrica más barata de toda España. Por tanto, es un elemento absolutamente decisivo en la toma de decisiones de las inversiones industriales que se están moviendo en el conjunto de España, ¿no? Y en esa estrategia casi europea de recuperar la soberanía industrial que perdimos en los años pasados.